En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 8 de enero del 2023, el bautismo de Jesucristo. Mis queridos hermanos, tras haber celebrado la Epifanía del Señor, la Iglesia salta 30 años y pasa a celebrar el comienzo de la vida pública de Jesús, su Epifanía o manifestación pública oficial en su bautismo como Redentor. El Evangelio de San Mateo este domingo dice que en aquel tiempo Jesús vino de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se oponía diciendo: «Soy yo quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a mí». Pero Jesús le respondió: «Déjame hacer por ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia». Entonces Juan consintió. Apenas bautizado, Jesús salió del agua, y he aquí que se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma, y venir sobre él, mientras una voz del cielo decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Queridos hermanos, ¿recuerdan la fecha de su bautismo? Todos celebramos nuestro cumpleaños. Es justo e importante porque nos recuerda, debería recordarnos ante todo, que somos criaturas de Dios, que existimos porque Él quiere. Pero el día en que fuimos bautizados, fuimos hechos también hijos de Dios, incorporados a Jesucristo, el Hijo. El que no está unido a Él y comparte su vida no es hijo de Dios. Es llamado a serlo, pero todavía no lo es hasta que no se una a Jesús. ¿Y cómo se incorpora a Él? Mediante el santo bautismo. Por tanto, recordar esa fecha y celebrarla es un deber de gratitud y de amor. Éramos tan pequeños que en aquel momento no éramos conscientes. No habíamos dado nuestra respuesta a Dios. Por nosotros la dieron nuestros padres o nuestros padrinos. Pero ahora es justo que renovemos nuestro sí a Dios, más conscientes de que no es sólo una palabra o un rito, como hace la Iglesia todos los años en la Pascua, sino que es el abrazo de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dios quiere ser para nosotros Padre, y lo es, pero nosotros debemos querer ser para Él hijos. Desde la eternidad nos ha conocido y nos ha amado en su Hijo, y en Él el Verbo encarnado nos ha llamado a la existencia, mientras que nosotros no sabíamos nada. Igual que un feto en el seno materno no sabe nada, pero ahora, ya nacidos en el tiempo, le debemos dar nuestra respuesta cada vez más grande en cada momento. Para eso es el tiempo de nuestra vida. Cada momento tiene valor de eternidad. Su finalidad es realizar cada vez más una mayor comunión de vida con Dios. Antes de que el Hijo de Dios se encarnase en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó como aquel que es. Lo que Él es, manifestó su ser un solo Dios, y su voluntad como el camino, es decir, la ley. Pero a partir del bautismo de Jesús en el Jordán, Dios ha revelado quién es, no solamente que Él es, sino quién es, o sea, tres personas, y su voluntad como la verdad y la luz del mundo. Jesús así se ha definido: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la revelación del Padre. El que me ve a mí ve al Padre, ha dicho. Por último, en el tiempo glorioso de la Iglesia, la cual está viviendo ahora su pasión, la gran tribulación, y por tanto está llegando al fin de los tiempos de espera, Dios revela
su voluntad como la vida, como su propia vida, para que el querer divino sea también nuestra vida. Y allí en el Jordán, en el momento en que Jesús fue bautizado por el precursor, se abrió el cielo, dice el Evangelio, en el sentido de que se mostró abiertamente el misterio de Dios, el misterio oculto desde siglos, como dice San Pablo, y se manifestó la Santísima Trinidad. Mientras Jesús estaba allí en el agua, con su naturaleza humana, como un pecador más entre los pecadores, el Padre Divino no pudo contener su emoción, podríamos decir, e hizo oír su voz desde el cielo: «Tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco». Si lo ha llamado Hijo es porque quien hablaba era el Padre. Y Juan vio bajar sobre Jesús como una paloma, dice, al Espíritu Santo, la persona divina que constituye el vínculo de amor y de unidad, de relación entre el Padre y el Hijo. Esa misma voz que después se oyó de nuevo en el monte Tabor, en la transfiguración de Jesús, es el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús allí, en aquel río? ¿Qué necesidad tenía él de ser bautizado? Era el comienzo de su vida pública como el Redentor, y allí se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa agua él se mete llevándonos a todos nosotros, llevando el mundo entero, la entera creación para lavarla del pecado, porque aquella agua representaba la voluntad del Padre. Está claro que aquel bautismo que daba el precursor no era el sacramento del bautismo que Jesús instituyó una vez cumplida la redención. Cuando él dijo: «Id y anunciad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Y Juan había dicho: «Yo os bautizo en agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo». ¿Cuál es la diferencia? La misma que hay entre lavar un recipiente sucio y después, una vez limpio, llenarlo, por ejemplo, de vino. El bautismo de Juan era de penitencia, o sea, de conversión. Por tanto, era sólo preparación para recibir el don de la redención que estaba llegando, es decir, la gracia, el don del Espíritu Santo, que es Señor y da la vida, como decimos en el credo, la participación en la vida divina como hijos. Pero Jesús, con aquel bautismo que quiso recibir, preparó sin duda un regalo, una gracia, una especie de túnica blanca preparada para la salvación de tantos que sin una culpa personal habrían muerto sin haber recibido el sacramento instituido por él, puesto que, como sabemos, además del sacramento del bautismo con agua, hay un bautismo de sangre, por ejemplo, el de los niños inocentes que Herodes hizo matar y de cuantos son matados por motivo de Jesús, y un bautismo de deseo. Pero es un tema que todavía no ha recibido suficiente luz en la Iglesia, la cual va recibiendo siempre nueva luz de siglo en siglo. La palabra del Padre: «Tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco», era dirigida a Jesús, pero con él al mismo tiempo el Padre la dice a cada uno de nosotros, a cuantos estamos unidos al Hijo. Es necesario que cuando nos mira pueda ver a Jesús cada vez más nítido y vivo, así como antes, desde la eternidad, el Padre, mirando a su Hijo Jesucristo, en él nos ha visto a todos nosotros, y por eso nos ha querido, nos ha amado y nos ha creado, para compartir con nosotros su felicidad y su vida como hijos suyos.
que en nosotros el Padre pueda complacerse, que el Espíritu Santo pueda formar cada vez más en nosotros la semejanza viva y la espiritualidad del Hijo. En una palabra, que podamos ser nosotros gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.